Sí, vamos a cantar el himno 144. Himno 144. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó por mi salud, y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí. Aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Amén. Sí, una vez más, muy buenos días. ¿Cómo está el frío? ¿Cómo está el clima, hermanos? Bien, el clima frío siempre es para conservarse, ¿no? ¿Sí o no? Pero Dios nos permite también, ¿no? Tanto el aire, el clima, aún el sol, y por su gracia, ¿no? También un día más de vida también, ¿no? Que Él nos permite. Amén. Sí, vamos a cantar otro himno, el himno 220.
himno 220. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Verdaderamente es muy bueno habitar al abrigo de Dios. Amén. Sí. Todos los que esperan, dice en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, dice. Amén. A través de su palabra nosotros podemos recibir la esperanza, podemos recibir también el consuelo, ¿no?, a nuestro corazón también. Amén. Vamos a cantar otro himno, el himno 98. Himno 94, perdón.
Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Este tiempo mucha gente, ¿no?, está buscando también el amor de Dios, ¿no? Muchos ya encontraron, pero muchos están buscando aún. Pero si solamente creyéramos, ¿no?, en la gran obra de Jesucristo, todos podrían hallar, ¿no?, la paz, el consuelo y también el amor de Dios. Amén. Vamos a cantar este himno, el himno 110. Himno 110. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús
su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Muy buenos días con todos los hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, domingo, vamos a tener el culto dominical con su siervo, poder escuchar la palabra de Dios. ¿Están felices, hermanos? ¿Han estado participando del CLF en México? ¿Sí? ¿O todavía? ¿O no? Por la gracia de Dios, ¿no? Este CLF también se está transmitiendo a través de las redes sociales, ¿sí? A través de los grupos, y los guías también pueden pedir la información para que les manden los enlaces y ustedes se puedan conectar de manera libre. Amén. Entonces, de todas maneras, también en la página central está grabado, ¿sí? La predicación del pastor Oxupar, tanto la sesión matutina, la sesión de la noche, y de verdad van a poder escuchar y van a poder también hallar la gracia, hermanos. Y van a ver cómo México, ¿no?, ha preparado este gran evento a nivel internacional. Amén. Entonces vamos a pedir también a los hermanos que puedan orar, ¿sí? Porque muchos hermanos, sí, entre ellos personas que tal vez nunca han escuchado, ¿no?, de Dios, de la Biblia, o que nunca tal vez han participado en iglesia, están en esta oportunidad participando, ¿sí? Entonces es una gran bendición. Entonces en esta mañana, para iniciar el culto dominical, vamos a invitar al diácono Jorge Parrado, quien va a orar por el culto. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a orar.
Dios Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana realmente por su voluntad. Estamos aquí en su casa, Señor, para poder escuchar su palabra. Permítenos, Señor, usted abrir nuestro corazón, Señor, para que a través de nuestro oído pueda entrar su palabra, Señor, y así quedar en nuestro corazón para que pueda trabajar y así podamos avanzar, Señor. Así estamos agradecidos como este tiempo también estamos escuchando al pastor Oxopar. La palabra una vez más está trabajando en nuestro corazón. Necesitamos siempre este labrador, Señor, para que a través de estos seminarios, a través de estas conferencias, nosotros podamos realmente recibir mucha gracia, mucha misericordia, Señor. Por eso estamos agradecidos, porque nace solamente en nuestro corazón el agradecimiento a usted, porque no se olvida de nosotros. Siempre a través de los siervos estamos recibiendo la guía, a través de los siervos, a través de su iglesia estamos recibiendo la palabra, Señor. Este domingo también, Señor, usted pueda así pueda trabajar en el corazón de cada uno de los hermanos. Sabemos que este tiempo ha habido un tiempo de feriado, Señor, donde realmente en las iglesias de cristianas, en las iglesias populares también solamente se ha recordado su muerte, Señor. Por eso queremos nosotros agradecer cómo a través también de la palabra se llega también a diferentes corazones. Por eso hoy, Señor, vemos que han viajado muchos hermanos, pero que no menosprecien el culto, Señor, que tengan la necesidad de su palabra para poder avanzar, Señor. Este tiempo también queremos orar porque se va a haber seminarios, se está llevando seminarios en los pueblos, Señor, y hemos sido designados también para llevar su palabra. Permítenos, Señor, así pedirle a usted que abra el camino, que haya almas y que usted siempre va a estar trayendo, Señor, para que podamos predicar solamente el evangelio nada más, Señor, solamente su palabra, solamente la verdad, Señor. Por eso necesitamos de su sabiduría, Señor. También hoy puede usted traer a los hermanos, Señor, pueda trabajar en el corazón de ellos, que puedan llegar, Señor, para que juntos hoy en la mañana también aquí en su iglesia, en su casa, Señor, estaremos escuchando la palabra, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos también que tienen situación de enfermedad, para que usted pueda trabajar y les dé paz, tranquilidad en sus corazones. Como también te pedimos por el hermano Rubén, su familia, Señor, que el día de ayer ha fallecido su señora madre, Señor. También ella era hermana de la iglesia, Señor. Te pedimos que Dios dé paz en todos los corazones de toda la familia, Señor. Decía nomás, él también perdió a su papá, Señor, pero ambos eran santos, justos, perfectos. Sabemos dónde está ahí. Y también escuchando la palabra, nosotros vemos que algún momento también que decida usted, Señor, estará llegando su Hijo, Señor, por segunda vez, y ahí estarán llegando todos los quienes han recibido la salvación, Señor, y tendremos esa esperanza de volverlos a ver. Muchas gracias, Padre. Esta mañana usted pueda bendecir también a los hermanos que están presentes en esta mañana, que vienen temprano a escuchar desde las alabanzas, Señor, testimonios, oración, también las presentaciones y la palabra, Señor. Usted pueda guiar siempre sus hogares, guiar siempre a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, Señor. Muchas gracias, Padre, y esta mañana sea de gran bendición para nuestro corazón a través de la palabra. Oramos así todo esto en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, entre los hermanos, ¿quién quiere pasar a testificar? Esta semana, ¿no? Es una semana para meditar, ¿no? No sé si han visto en las calles, todos están, ¿no? Con imágenes de Jesucristo, también haciendo memorias, ¿no? Recordando. Iglesias que están haciendo como museos, ¿no? He visto yo, especialmente aquí en la San Francisco he visto, ¿no? Donde están recordando la muerte, resurrección y otros detalles más, ¿no? La última cena, sí. Y también, ¿no? Para nosotros justos, santos y perfectos, un gran tiempo para compartir también con la familia, una gran oportunidad para anunciar el Evangelio. Amén, hermanos.
Entonces espero que aprovechen, sí, porque de verdad muchos están enfocados, ¿no?, en esa parte. Y aprovechando, también se puede compartir el Evangelio para que ellos escuchen y entiendan, ¿no?, cómo Jesucristo, cómo ha sido la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y después, ¿no?, cuál ha sido su propósito, ¿sí? Entonces así, entre los hermanos, ¿alguien quiere pasar a testificar? ¿No hay testimonio, hermanos, esta mañana? ¿Dios no ha trabajado en su vida? Adelante, hermana. Buenos días a toda la iglesia. Bueno, voy a testificar algo muy cortito por lo que estábamos pasando este feriado, ¿no? Bueno, por la gracia de Dios, fuimos invitados ya en la localidad de Corocoro. Yo soy de Corocoro, provincia Pacajes. Entonces tenemos allí un pariente, ¿no? El primo cuñado de mi esposo nos invitó allá a su campo, ¿ya? Nosotros fuimos, entonces aprovechamos, ¿no?, en compartir el Evangelio, ya recibieron, ¿no?, recibieron la palabra. Ellos son muy católicos, entonces compartimos el Evangelio y se admiraron, ¿no? Ellos dijeron que nunca les habían compartido así. Ellos creían, ¿no?, que la hostia era el cuerpo de Cristo, así como yo también creía un día. Yo también era católica. Pido oración. Nosotros dentro de la zona 8 de Santiago II vamos a hacer un seminario, ¿ya?, allí en Corocoro. Entonces el hermano allá en Corocoro está muy dispuesto, ¿no?, muy abierto su corazón. Ellos dijeron: vengan, hagan el seminario. Y coordinando también con el diácono, con mi guía de la zona, él también, ¿no?, coordinando todo. Lo vamos a hacer el 25 y el 26 de este mes. Va a ser lunes y martes. Nosotros dijimos, ¿no?, cómo hacemos los seminarios, así. Y ellos muy dispuestos: vengan, hagan. ¿Y dónde podemos hacer? Hagan en el sindicato. Yo soy el secretario general de ahí, de culturas, algo así. Entonces yo les voy a dar el sindicato. Háganlo allí, el seminario, y pueden hacer el lunes y el martes, así. No el fin de semana, porque el fin de semana es vacío allí la localidad. Todos se vienen, dice, aquí a La Paz. No es tan lejos, ¿no? Es más o menos 2 horas de viaje. Entonces ellos muy dispuestos nos abrieron sus corazones, toda la familia estaban muy contentos, ¿no? Lo pasamos muy bien ese día, el viernes, ¿no? Casi todo el día estuvimos ahí. Entonces pido oración por el seminario que se va a llevar a cabo allí en Corocoro. Él muy dispuesto, él dice: traigan invitaciones especiales para invitar a las autoridades de aquí, así. Entonces del hermano realmente, ¿no? Yo rara vez veo así un corazón tan dispuesto, tan abierto a todo. Y ahora, ¿dónde nos quedamos? Así, ¿no? Porque nosotros más o menos somos como 20 personas, más o menos así. Quédense en el sindicato, ahí dispongan todo, así, ¿no? Estoy muy contenta, Dios está abriendo las puertas. Yo muchas veces íbamos, ¿no?, a Corocoro, y en mi pensamiento decía: ¿cómo podríamos compartir aquí el Evangelio así? No, lo veía muy lejos así, ¿no? Y yo, es una casualidad también que nos hemos encontrado con ellos. Estoy muy contenta. Pido oración a todos los hermanos para también participar allí. Muchas gracias. Eso nomás. Amén, ¿no? En Corocoro, ¿conocen Corocoro, hermanos? Sí, algunos sí, algunos no, pero por el Evangelio
Vamos a conocer, ¿no? Todas las provincias de La Paz, todos los departamentos de Bolivia y sus provincias, amén. Todos los hermanos, ¿no? Tienen que replicar este evangelio, ¿sí? Hay muchos diáconos, obreros, evangelistas, seminaristas. Invitando podemos ir, amén. Amén, de verdad. Este tiempo todos los diáconos están yendo, ¿no? A diferentes lugares para hacer seminario bíblico. He escuchado Corocoro, ahora han escuchado Corocoro, ¿no? También creo que era Tiquina, por esos lados también. Y habían otros lugares también en La Paz, ¿no? Donde se está viajando. Espero que los hermanos de las células puedan apoyar a sus guías, ¿sí? Y juntos podemos anunciar el evangelio. Esta mañana, entre los hermanos, ¿quién desea pasar a testificar? Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Buenos días, diáconos. Bueno, yo soy el esposo de Lourdes, el que acaba de testificar. Y realmente es como dice ella, Dios trabaja en mi familia y está trabajando también en mi célula, ¿no? Más que todo en mi persona, mi grupo familiar. Mi esposa Lourdes es el que tiene el Espíritu Santo, como decían otras iglesias, dentro de ella, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? La palabra de Dios, ¿no ve? La palabra del Evangelio. Ella lo tiene tan profundamente enraizada que en todo momento quiere compartir. Y justamente el día viernes cuando fuimos ocurrió lo que comentó, pero ayer también tuvimos una reunión familia. Todas las veces que podemos, mi familia se reúne, ¿ya? A fin de que no nos alejemos, ¿no? Mi familia especialmente. Y era el motivo, los cumpleaños de 2 o 3 parientes que tenemos. Aprovechamos nosotros y como siempre Lourdes les compartió el evangelio, ¿ya? Y no solamente es la primera vez que comparte, sino el tiempo que siempre hay, nosotros estamos compartiendo, ¿ya? Dios nos da esa gracia, ¿verdad? Dios trabaja con nosotros en nuestros corazones. Entonces, yo quería un poco compartirles la parte donde en Gálatas 2:20, ¿me pueden acompañar? Gálatas 2:20, la palabra dice, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa palabra en mi vida trabaja, ¿no? Fuertemente, y en la vida de mi esposa. Ella, por ejemplo, esa palabra lo tiene muy profundamente, lo vivimos. Por eso es que Dios, Jesucristo, trabaja también con nosotros, ¿ya? Hace que nosotros podamos compartir el evangelio y podamos llegar a muchas personas, no solamente a los parientes, ¿no? En mi mismo trabajo, ella lo propio, en su trabajo comparte, porque Jesús está en nuestro corazón, así como dice, ¿no? En Gálatas 2:20, ya nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. En estos días, ¿no? Justamente se recuerda eso, ¿no? Hoy resucita, ¿no? Resucita y resucitamos nosotros junto con Él. Entonces, esa parte yo lo tengo tan profundamente en mi trabajo mismo a veces, y en la célula un día di testimonio, ¿no? De un encuentro que tuvimos con la iglesia adventista. Estuvimos haciendo compras con mi esposa. Se aproximaron los jovencitos, ¿no? Yo veía que estaban en campaña evangelizando, ¿no? Repartiendo, regalando unos textos.
Y una señorita se me acerca y me comparte un mensaje, ¿no? Me regala, me obsequia el texto, dice, el último mensaje. Yo dije, solamente me va a obsequiar, no me va a compartir algún pasaje bíblico, así, ¿no? Le pregunté a él. Sí, me dijo, ¿no? Me habló de hijitos míos, de Juan, ¿no? En Juan está. Hijitos míos, abogado tenemos para cuando cometamos un error, ¿no ve? Ese pasaje, él ya lo manejaba en su vida. Ese pasaje me tiene a mí y por eso yo vivo en el Evangelio. Y me dice, qué bueno, dice, yo también le voy a compartir y lo compartí, ¿no? El Gálatas 2:20, ella también conocía el Evangelio como todos, ¿no? Pero se dio cuenta que realmente Dios también está trabajando en ella y más que todo en mí, ¿no? Ella vio que era necesario hacer una oración para que Dios también trabaje en ese tiempo que ellos estaban evangelizando, y pidió por mi familia. Entonces, o sea, realmente Dios está en todo momento en mi vida, ¿no? Yo veo eso así, en todo lugar, en todo rato que yo estoy viviendo en mi trabajo. Entonces, en este tiempo yo creo que esa es la tarea que tenemos que cumplir como creyentes. Eso quería compartir esta mañana, en este tiempo que estamos pasando, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Hay un poco más de tiempo entre los hermanos, diáconos, guías, obreros. ¿Quién quiere pasar a testificar? Adelante, diácono. Buen día, hermanos. El presentador parece que me dijo, tu Dios no ha trabajado, algo así. Por eso he salido. Esta semana, es decir, el domingo pasado, salí de aquí corriendo. Parece que ando bien apurado, bien como corriendo de aquí para allá, ¿no? Entonces en eso he perdido mi celular, ¿no? Entonces esta semana estaba así, pensando, claro, había pensado unos días antes que tenía que cambiar mi celular, ¿no? Porque parece que muy antiguo ya es, así pensaba. Pero de repente ya perdí, entonces ya dije, ¿por qué Dios me ha permitido así? ¿Qué es lo que quiere? Por eso fui a la policía. Le dije, yo he perdido mi celular. ¿Dónde está? Entonces estaba rastreando por aquí, por allá. Entonces rápido se ha escapado, ¿no? Como había puesto punto real, entonces así pasó, ¿no? Pero aunque fui a la alcaldía todo buscando, y casi buscaba toda la semana, ¿no? Porque tenía cosas importantes ahí. Pero estaba, por un lado, pensaba más claramente, pensaba, Dios me ha quitado el celular esta vez. Por alguna razón me ha quitado. Por eso de nuevo fui otro día, creo que el miércoles, fui a una tienda. Yo le dije, Señor, ¿me puede hacer un favor? Necesito encontrar mi celular. ¿Dónde está? Lo he perdido aquí en la calle, le dije. Pero ¿cómo voy a saber yo? Usted puede saber, le dije. Ya, ¿cómo te ayudo? ¿Tiene cámara, no? Entonces, ¿puede chequear? Claro, sí, no hay problema. Pasame, dijo, ¿no? Entonces, chequeala nomás, pero no, pues, no sé contraseña. Entonces, no se puede, entonces. Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy cristiano. No, yo le dije, ¿qué es lo más importante del celular? Tengo documentos que no había imprimido todavía hace mucho. Entonces yo le dije, hazme un favor, entonces vení mañana, me dijo. Entonces mañana te traigo el calendario, le dije, tengo un calendario. ¿De qué? Me dijo, de la iglesia. Ah, ¿usted participa en la iglesia? Sí, claro que sí. Un hombre importante llamado Jesucristo, ¿no? Entonces yo al otro día llevé, ¿no? Fui, pero no estaba la señora, pues. Entonces yo creo que ya le dejé en su tienda, ¿no? Pero igual, como no estaba, entonces no me ha podido atender, ¿no? Pero así estuve pensando, ¿no? Sobre mi vida, porque también en mi trabajo todos los días trabajamos. Entonces dice uno, feriado es mañana, no vamos a trabajar. No, para comer no es feriado, dice, ¿no?
más se come pues. Entonces usted también tiene que trabajar, me dijo, ¿no? Por el día de feriado también trabajamos. Entonces, sábado también teníamos que trabajar. Entonces yo le dije al supervisor, señor, mañana no voy a trabajar. ¿Qué tengo que hacer para no trabajar? Le dije, ¿no? Entonces, claro, tú eres pastor, entonces yo voy a hablar al jefe de venta, el pastor no quiere trabajar, así voy. Dígale entonces, yo ¿qué tengo que hacer para usted? Le dije. Me dijo, usted tiene que vender mucho, con eso me voy a respaldar. Ya, le dije, ¿no? Pero era en la mañana, pero no sabía que el monto que me iba a subir mi presupuesto era alto. Entonces ya dije, ya está bien. Entonces agarré la llave, le dije, Dios, quiero este vacío, 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 todo vacío, el auto vacío. Así puedo vender, así puedo superar para no trabajar domingo, o sea, sábado, ¿no? Entonces, de repente una señora me compra, yo le digo, señor, le digo, tengo que venderte 3.000 lucas. ¿Cómo que? Bueno, pero está bien, pero yo voy a hacer esto, ya le convenció. A la otra igual, así, creo que vendió muy bien. Entonces, llegó en la noche, es decir, 6 de la tarde, me llama el supervisor, me dice, ¿dónde estás? Estoy en la ruta, estoy corriendo ahorita, le digo. ¿Y no sabes que hoy día se trabajaba como sábado? No, todos me dijeron que es normal. Entonces tú no liquidas, me dijo. Ya no hay problema, le dije. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada, le dije, pero estoy corriendo ahora. Ya, dígame una cosa, ¿cuánto has traído hoy día? Si has traído bien, mañana no trabajas, si no, trabaja. Entonces yo le dije, he traído pues el número que me ha dado, he superado pues, le dije. Así está bien, por eso el sábado no he trabajado. Pero igual, ¿no? Gracias a Dios de que Dios me ha ayudado o está trabajando poderosamente, así podía sentirme. Me veo que si en caso de que en otra oportunidad, si no hubiera estado con la iglesia, creo que hubiera fracasado todo lo que digo, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios está obrando, ¿no? Así me siento, ¿no? Por eso estaba esta mañana también cansado, pero no quería venir a la iglesia. Solo a veces obligatoriamente parece que vengo, ¿no? Así me siento también. Claro, ustedes con ganas vienen, ¿no? Pero yo a veces, mi señora nomás me reta, pues, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Está bien, le digo. Ya, así tal vez. Pero gracias a Dios, según la palabra cumple, ¿no? Porque la ayuda idónea dice la palabra, ¿no? Si no hubiera tenido mi mujer también, nadie me hubiera impulsado hasta ahora, ¿no? Pero según la palabra dice que ayuda idónea es la mujer, dice, por eso he llegado. Nada más, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, esta mañana Dios nos ha permitido, ¿no? Escuchar los testimonios, cantar las alabanzas, orar. Entonces vamos a pasar al tiempo de las presentaciones y tenemos una presentación de un instrumental a cargo de hermano Abdías. Él nos va a interpretar el himno Por la Vía Dolorosa, ¿sí? Entonces vamos a recibir por favor con fuertes aplausos a hermano Abdías. Adelante, hermano.
Sí, muchas gracias. Vamos a dar una vez más, por favor, fuertes aplausos a hermano Abdías, quien ha interpretado, ¿no?, con zampoña por la vía dolorosa. Esta mañana vamos a pasar a la parte más importante. Voy a pedir a los hermanos, por favor, con relación a los celulares, sí, poderlos apagar o ponerlos en modo vibración, esto para no causar interrupciones y también, ¿no?, todos juntos podamos abiertamente escuchar, sí, la palabra de Dios a través de su siervo evangelista Emilio. Adelante, evangelista. Buenos días, hermanos, hermanas. Gracias a Dios, ¿no? Una vez más, Dios me permite compartir ante ustedes, ante la iglesia, ¿no?, de La Paz. Ahora no hay, ¿no?, ninguna transmisión, está en secreto, ¿no? Solamente para la iglesia. Y por eso cada hermano tiene que llegar ahora a la iglesia para escuchar, ¿no? Porque desde esta semana que pasó ya, ¿no?, hemos estado haciendo presencial, pero sin transmisión. Ya no hay por YouTube ni por Zoom, es directamente aquí en la iglesia. Y así, ¿no?, puedan invitar a sus familiares, ¿no?, que ya han recibido salvación, pero que no saben este anuncio, ¿no?, de que los cultos van a ser presenciales. Y esta mañana vamos a compartir el libro de Salmos, capítulo 1. Libro de Salmos, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 vamos a compartir. Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 6. Voy a dar lectura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta el versículo 6 hemos leído. Y gracias a Dios, ¿no?, ahora hemos vuelto, ¿no?, a como hace 2 años o 1 año y medio, ¿no? Y estamos vía virtual, ¿no? Pero gracias a Dios, este tiempo, especialmente Bolivia, ¿no? Bolivia se puede decir que ha sido uno de los países con menos número, ¿no?, de víctimas a través de la enfermedad de COVID, ¿no? Y eso es una gracia, ¿no? Y me parece que en Bolivia todo llega de último, ¿no? Y también llega sin fuerza, ¿no? Y eso también es una gracia, ¿no?, de Dios. Así nosotros hemos podido pasar, ¿no?, este tiempo. Y yo sentía que yo no iba a vivir, ¿no?, este COVID. Por eso parece que Dios me envió a Chulumani. Pero también levantando la situación me volvió a traer aquí, después de que todo pasó, ¿no? Y por eso estoy agradecido, ¿no?, a Dios, porque Dios, aparentemente soy un evangelista así que no tiene mucha sabiduría, ¿no? No puede pensar muchas cosas, pero yo veo, ¿no?, en la vida, Dios me dirige con un propósito, ¿no? Ese propósito es anunciar el evangelio. Durante el tiempo que estoy en la iglesia, Dios siempre me ayudó y también me permitió compartir el evangelio dentro de la iglesia, también dentro de los velorios, ¿no? Generalmente dentro de los velorios Dios me permitió muchas almas, ¿no?
Y así Dios me permitió, ¿no? Muchos velorios, tanto en Chulumani como aquí en La Paz, también he participado, he dirigido, ¿no?, el Evangelio. Por eso estaba muy agradecido ante Dios, ¿no? Entonces esta mañana nosotros vamos a compartir, ¿no?, la palabra. Y en la Biblia sale, ¿no?, acerca de General Naamán. General Naamán era un hombre que tenía mucha inteligencia, también mucha sabiduría, y era diestro, tenía una técnica y la táctica para poder vencer, ¿no?, en las guerras. Este general, y el rey lo tenía en grande estima, ¿no?, porque era muy sobresaliente, también le traía, ¿no?, las victorias al rey. Por eso el rey lo tenía en grande estima, pero no podía relacionarse con él, estaban aislados, separados. ¿Por qué causa? Porque el general adolecía de una enfermedad que se llama la lepra. Por eso el general Naamán estaba aislado del rey, solamente vivía con su familia, ¿no?, su esposa y también una criada que él había traído de la tierra de Israel. Y por esa razón este general no vivió bien, ¿no?, dentro de su familia, tenía problemas con su esposa, siempre estaban como discutiendo y formando el ambiente, ¿no?, de un ambiente muy pesado, ¿no?, muy incómodo, tanto para la esposa como para el general Naamán. Y en eso había esta muchacha mirando la vida de tanto del general como de su esposa, estaba muy mal, muy triste, y también no había felicidad, ¿no?, dentro de ese hogar. Por eso esta muchacha pensaba muy profundamente. Entonces esta muchacha sabía que en Israel había un profeta que se llamaba Eliseo. Entonces este profeta había como ayudado a Israel, había hecho también había ayudado a un rey también, ¿no?, para poder ganar las guerras, siempre le declaraba el secreto de su enemigo. Por eso esta muchacha conocía bien, porque esta muchacha era israelita. Pero por causa de la guerra con Siria, y perdiendo Israel contra Siria, era arrebatada esta muchacha, ¿no?, que vivía con la esposa del general Naamán. Entonces ella, pensando bien y mirando también su condición, ella como cautiva, y quería, ¿no?, como llevarse mejor con el general, con la esposa. Por eso le sugirió, ¿no?, si mi señor el general Naamán clamara al profeta que se encuentra en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así le mencionó a la esposa del general Naamán. Entonces el general Naamán, escuchando esa voz de la muchacha a través de la esposa, entonces él también se llenaba de esperanza que él puede ser sano de su lepra. Y así él gestionó, ¿no?, a través de su rey, para que le pueda ayudar, le pueda dar cartas para que no tenga problema en las fronteras. Entonces gestionando así, entonces le dio el rey, ¿no?, le ayudó, porque era un general, ¿no?, que lo tenía en grande estima, era un hombre honorable delante del rey. Por eso, ¿cómo no ayudarle, ¿no?, en esta situación que va a ir a ser curado? Así el general Naamán se dirigió, ¿no?, después de haber hallado la gracia ante el rey, se dirigió a Israel. Llegando a Israel, haciendo algunos trámites con el rey de Israel, así él podía dirigirse a la casa del profeta Eliseo. Llegando a la casa del profeta Eliseo, profeta Eliseo le envió a su discípulo, ¿no?, para ver quién era el que tocaba la puerta. Así Giesi, saliendo, preguntando quién era, entonces conoció que era el general Naamán. Entonces, ¿cuál era el motivo de la visita a la casa del profeta? Era de que pueda ser sano de su lepra. Pero en el transcurso del camino que él iba a Israel, Satanás había puesto un pensamiento en el corazón del general Naamán. ¿Cuál era ese pensamiento?
Y vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo. Satanás había puesto un pensamiento mientras él viajaba a la casa de Eliseo. Versículo, capítulo 5, versículo. Versículo 11 voy a leer, desde 2 puntos en adelante voy a leer. Lo que Satanás había puesto en el corazón de el general Naamán. Saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso era el pensamiento que había recibido el general Naamán mientras viajaba a la casa del profeta Eliseo. Por eso, llegando a la casa del profeta Eliseo y conversando con Giesi, entonces Giesi regresando de su señor Eliseo, y el profeta Eliseo le dijo, ¿no? Conociendo que era el general y tenía una enfermedad llamada lepra. Como le había pedido que lo sane, el profeta Eliseo le dijo, simplemente le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces Giesi, saliendo ante el general Naamán, le dijo estas palabras, pero él de repente se cambió, ¿no?, su rostro, se enojó en gran manera, porque ya Satanás había puesto un pensamiento que el profeta Eliseo, cuando él llegara a la casa, debe salir, luego invocar el nombre de su Dios, luego tocando el lugar de la lepra, él debe ser sano. Pero el profeta Eliseo no hizo así, sino simplemente le dijo que vaya y se lave 7 veces en el río Jordán y su carne será restablecido, será limpio. Y en la vida de cada uno de nosotros también, ¿no? Muchas veces nosotros, escuchando la guía de la iglesia, no queremos hacer. ¿Por qué? Porque Satanás siempre pone un pensamiento en nuestro corazón. Por eso nosotros, en vez de recibir la guía, en vez de unir el corazón con la iglesia, nos enojamos y nos quejamos contra la iglesia. Pero el que descubre este secreto puede hallar mucha gracia ante Dios. En la Biblia, Dios quiere enseñarnos este punto. Por eso nos habla a través del general Naamán. El general Naamán, escuchando la voz que Satanás había puesto en su corazón, él se fue muy enojado, porque no era igual. Él creyó la voz de Satanás y se estableció en su corazón. Por eso cuando el profeta le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, él no quiso. Por eso él estaba regresando muy enojado. Pero gracias a Dios, él no estaba solo, tenía sus guardias personales. Esos guardias personales le hablaron, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido alguna cosa tan difícil, ¿no la harías? Generalmente nosotros cuando estamos enfermos, ¿y qué hacemos, hermanos? Todo, ¿no? Especialmente cuando está a punto de morir, ya vende su auto, vende su casa, vende todo lo que tiene, pero con tal que sea tratado su enfermedad. Amén. Entonces el general Naamán también, él había preparado como vestidos, también plata, oro para y regalar, ¿no?, al profeta Eliseo. Pero ¿por qué razón él se fue enojado? Porque Satanás puso un pensamiento. Mientras él viajaba
Él nunca se esperaba que alguien le pueda decir, ve y báñate 7 veces en el río Jordán. Así, ¿usted cómo puede interpretar esa palabra? Como usted está sucio, ¿sí o no? Entonces tiene que irse al río, ¿no? A lavarse. Así puede interpretar, ¿no? Entonces, como es un insulto para él, ¿no? Pero más que todo, la condición del corazón del general. Para sus guardias no era problema esas palabras, pero para él era un gran problema. ¿Por qué? Satanás había puesto un corazón a él. Cuando él llegue a la casa, ¿cómo debe salir el profeta Eliseo? A recibirlo, luego tiene que orar, ¿no? Delante de él el nombre de Jehová, ¿no? Pidiendo que ese general sea sanado. Luego, bajando su mano, toca lugar de la lepra. Así debe ser, así debe hacer. ¿Eso quién puso? Satanás pone en el corazón nuestro, pero nosotros no sabemos distinguir. Solamente nos enojamos y luego abandonamos la iglesia por un tiempo, luego pasa y luego regresa. Otra vez recibe contra de su corazón, otra vez se aleja, otra vez regresa. General Naamán, por la gracia de Dios, tenía 2 guardias, ¿no? Esos siervos, esos sirvientes le hablaban, Señor, Padre mío, yo veo que es fácil lo que te dijo el profeta, ¿por qué no la aceptas? Entonces general Naamán, pensando, meditando, se hizo uno con la voz del siervo de Dios. Botando sus pensamientos que Satanás había colocado en él, uniendo con el pensamiento del profeta, con la palabra del profeta, él podía recibir la gracia de Dios, un milagro en su vida. Así él podía ser sanado, porque tal cual dijo la palabra el profeta, él fue y se zambulló 7 veces en el río Jordán. Y luego, ¿cómo salió? Limpio, limpio. Dios quiere hablar a nosotros también. Nosotros continuamente tenemos pensamientos, continuamente, porque estamos así como, ¿cómo puedo decir? La sangre no, la corriente de Satanás fluye en nuestro corazón, continuamente fluye, pero nosotros no sabemos distinguir. Nivel de espiritual también muy bajo así, por eso no distingue nada, acepta y cree eso, y vive así hasta el día de su muerte. En la Biblia también sale hombres que vivieron así, como el rey Saúl. Rey Saúl, al principio Dios trabajó maravillosamente, pero finalmente él empezó a recibir el pensamiento de Satanás. Por eso menospreciaba la palabra de Dios y finalmente él pereció, él murió. No solamente él, sino también sus hijos fueron afectados. Murieron sus hijos, Jonatán, si no me equivoco, Abinadab, ¿no? 3 hijos suyos murieron acompañando a él. Pudiendo este rey, desechando su pensamiento y recibiendo la voluntad de Dios, podía vivir maravillosamente. Vamos a ver el libro de Samuel. Samuel, capítulo 14. Vamos a ver dónde se encuentra Saúl, ¿ya? Primera, ¿no? Sí, primera de Samuel, capítulo 14, versículo 47.
Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se movía era vencedor. O sea, cuando Saúl unió su corazón con la voluntad de Dios, entonces Dios le ayudaba en gran manera, él también era victorioso. Todas las personas que unen su corazón con Dios, sí o sí, va a ser vencedor. Sí o sí va a prosperar. Sí o sí, Dios va a dar gran gracia y va a tener gran fortaleza en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque experimenta. ¿Qué experimenta? El trabajo de Dios en su vida. Pero uno que siempre oye solamente sus pensamientos, nunca puede experimentar la obra del Señor. Nunca. Entonces, su vida espiritual, ¿cómo se hace? Infructuosa, no tiene fruto. Así vive hasta el día de su muerte, sin conocer la obra de Dios, el trabajo de Dios, cómo se manifiesta en la vida de cada uno. El rey Saúl también al principio recibía muy bien la palabra en su corazón, por eso Dios le ayudaba. ¿Por qué Saúl peleaba? ¿Por qué Saúl tenía que hacer la guerra contra Moab, contra Amón, Edom y los reyes de Soba? ¿Ustedes saben? Desde un principio fue así. En el pueblo de Israel habían 12 tribus. Dentro de esas 12 tribus había una tribu especial. Era la tribu de... ¿Qué tribu, hermana? Tribu de Judá. Amén. Tribu de Judá. De la tribu de Judá tenía que venir el Salvador del mundo, el Salvador del pecado del mundo. Él tenía que venir. Por esa razón, Satanás conocía eso, ese misterio, ese secreto conocía, que de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, tenía que nacer el Mesías, llamado el Cristo. Por eso Satanás levantaba un rey, como el rey de los filisteos, el rey de Moab, Amalek, Amón. Todo esos reyes él levantaba a su rey para destruir a Israel. ¿Con qué propósito? Con exterminar, ¿no?, la tribu de Judá. Ese era el propósito de Satanás. Entonces, ¿Dios qué tenía que hacer? Tenía que proteger, ¿sí o no? Porque si no protege y lo mata a Judá, no hay Salvador. Porque según la palabra tiene que venir de esa tribu. Amén. Ya, por eso Saúl, uniendo con el corazón de Dios también, Dios trabajaba maravillosamente en su vida. Pero un día, Saúl empezó a escuchar, ¿qué cosa? Pensamientos que surgían en su corazón. Vamos a ver. Samuel, capítulo 15, versículo 3. 2 y 3 voy a leer. 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso era la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Amalek estaba contra de Israel. Por eso Dios quería destruirlo por completo. Pero cuando Saúl fue, ¿no?, a esa guerra, entonces estaba
venciendo, estaba como ganando, ¿no?, toda la guerra. Pero de repente, Saúl y su gente, ¿qué hicieron? Vamos a ver el versículo 9. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén. Ya, ¿por qué Saúl, escuchando la palabra que él debe matar todo? ¿Qué quiere decir? No tenía que haber nada y nadie con vida. Tenía que matar a todo. Eso era la voluntad de Dios. Ya usted puede decir, ¿cómo puede ser Dios así, no? ¿Cómo puede ordenar a matar aún los bebeses, no? Era un pueblo que Satanás usaba muy bien, ¿no? Pueblo de Amalek. Por eso quería, ¿no? Y fueron contra Israel al oponérsele, ¿no? Cuando ellos cruzaban de Egipto hacia Canaán, ¿no? Ellos fueron interceptados, peleando y guerreando, ¿no?, contra Israel. Por eso Dios se enojó en gran manera con Amalek. Por eso quería destruir todo. ¿Por qué razón hacía Dios así? Quería proteger ¿a quién? Al Salvador. Que se cumpla la profecía, que se cumpla la palabra. ¿Usted no quiere que nazca Salvador? Entonces puede decir, no, ¿por qué Dios así? Puede decir. Pero si usted quiere que nazca el Salvador y muera por nuestro pecado, entonces tiene que unir, ¿no?, su corazón hacia la voluntad de Dios. En la Biblia siempre sale estos dos extremos. Una persona que oye su pensamiento y otra persona que oye la voz de Dios. Entonces, las personas que oye sus pensamientos, ¿cómo termina? Su corazón tiene infelicidad, incertidumbre de la salvación. Su apariencia puede estar bien, pero su corazón se siente con incertidumbre acerca del evangelio, de la vida de la creencia. Por eso, estas personas, aunque está vivo, pero está muerta ya. No tiene sensibilidad, no puede oír la voz de Dios, no puede unirse a la voluntad de Dios, no puede oír la voz de la iglesia. Pero como no siente nada, se siente normal. En la Biblia también Saúl, ¿no? Saúl ya estaba en esa condición. Por eso cuando el profeta Samuel le reclama, ¿no? ¿Qué le reclama? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Entonces Saúl, ¿cómo le responde? Antes bien, yo he cumplido, dice, ¿no? Porque está entenebrecido ya. Ya no puede tener sensibilidad. Porque si hubiera tenido sensibilidad, sí, cierto, yo dejé vivo a Agag, rey de Amalek. Pero él, ¿qué dijo? Yo he cumplido la palabra de Jehová y he ido a la guerra que él me envió. Así. Es cierto, él ha ido a la guerra, pero no mató a todo. Por eso Dios, ¿qué hizo con él? Fue desechado, dice. El título de ese capítulo dice, Saúl desobedece y es desechado. Entonces Saúl perdió también, ¿qué perdió? Sensibilidad. Finalmente, después de 40 años de dirigir a Israel, él murió también siendo muy joven. No solamente él, sino también Jonatán, ¿no? Jonatán, su hijo más querido, igual murió acompañando a su padre.
Entonces Dios quiere mostrar, nosotros como cristianos viviendo según nuestros pensamientos, no solamente va a afectar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, sino también nuestra familia. Así como ustedes vivieron, vivirán también sus hijos, muchas veces, ¿no? Mirando cómo camina usted, no tiene interés de la iglesia, no se une a la voz de la iglesia, mira eso, los niños miran. Entonces sus hijos igual así, sin sensibilidad. Algunos no recibirán la salvación porque ustedes no tienen sensibilidad. Yo siempre menciono, ¿no? Así en la célula, también en los estudios bíblicos cuando hago, ¿no? Recibe mucho la salvación. Entonces, no se quede así, ¿no? Solamente con la salvación, ¿no? Soy salvo, qué gracia, y se siente feliz, ¿no? Siendo salvos, pero ser salvos es el punto de inicio de la vida espiritual. Por eso en la Biblia sale, ¿no? En el libro de Romanos sale, ¿no? ¿Cómo sale? Romanos 1:17, ¿no? (1:17) sale, ¿qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, así sale. Entonces, ¿qué quiere decir? La salvación que nosotros hemos obtenido es el inicio, es la partida de vivir espiritualmente en este mundo. Aunque no se cambió nada, ¿no? Nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, aún tenemos los pensamientos que pone Satanás en nuestro corazón y seguimos con nuestra familia, seguimos trabajando, no cambia nada. Tiene malos pensamientos, tiene malos deseos, no cambió nada, ¿sí o no? ¿O ustedes cambiaron? Ese milagro sería, ¿no? Que ya no piense malas cosas ustedes, milagro fue. Pero en mi caso no cambió nada. Solamente aquí estoy ahora, nada más. No cambió nada. Tengo malos pensamientos, malos deseos. Tengo muchos pensamientos que surgen. No cambió nada. Pero Dios me dijo, ¿qué me dijo? El justo por la fe vivirá. Eso único, ¿no? Me retiene, me dirige, me guía. Ya nosotros hemos leído, ¿no? Como Salmos capítulo 1. Aquí sale, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya Adán había recibido la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo? Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso sale Génesis 2:17, ¿ya? Entonces Dios había entregado la palabra a Adán. ¿Por qué le habría dado, no? Porque él sabía dónde había creado al hombre, en qué lugar había creado. Donde la tiniebla ya estaba cubriendo, ¿no?, la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir la tiniebla? El mundo de Satanás, las huestes de Satanás estaba cubriendo ya esta tierra por su poder, por su influencia. Por eso Dios le dio la palabra a Adán. De todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero pasando el tiempo, Dios formó a su compañera, ¿no? De su costilla, ¿no? Costilla derecha, ¿no? Bien del centro sacó una costilla y formó a su compañera llamada Eva. Entonces Adán tenía que transmitir esta palabra, ¿no?, que Dios le había dado a Adán. Y según la historia, Eva había recibido la palabra de Dios.
Pero un día Satanás se acercó, usando, ¿no?, un cuerpo de un animal. ¿Cómo se llama ese animal? La serpiente, ¿no? Ese era un animal antiguamente, un animal más astuto, más que el mono, ¿ya? Que el mono ahora parece inteligente, ¿no? O el delfín. ¿Cuál es más inteligente? ¿Delfín o el mono? Ya tiene que investigar, ¿ya? Me avisa después. Pero en aquel tiempo era la serpiente. Por eso este espíritu inmundo, Satanás usó el cuerpo de la serpiente para conversar con Eva. Y Satanás le decía contra, porque Dios ya había mencionado que de todos los árboles del huerto puedes comer. Pero la serpiente le dijo, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto, así le dijo. ¿Es igual o es contra? Contra, ¿no? Dios le dijo, sí puede comer, pero Satanás dice, Dios te dijo que no comas, así, ¿no? Inteligente, ¿no? Entonces usted, cuando surge esa pregunta, ¿qué quiere hacer? Como usted sabe, ¿sí o no? ¿Qué quiere hacer? Quiere responder, ¿no? Porque ya sabe usted, quiere responder. Pero mientras respondía esta mujer llamada Eva, Satanás se daba cuenta. ¿Qué se daba cuenta? Vamos a ver, ¿no? Génesis capítulo 3. ¿Cómo respondía esta mujer? A nuestra madre, ¿no? Madre carnal. Génesis capítulo 3. Versículos 2 y 3. Capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ya mirando Satanás a ustedes, entonces no tiene la palabra, que va a lanzar un pensamiento. Así. Si usted ofrenda este tiempo, se va a hacer pobres, así. Usted, como no tiene la palabra, ¿qué va a creer? No tiene la palabra, exactamente te va a creer ese pensamiento y va a vivir así. Por eso, mirando Satanás el corazón de Eva, respondió muy mal. Porque sabe, porque no sabe. ¿Por qué? En el medio del huerto hay dos árboles ahí. Y ella dice que Dios le había ordenado que no coma del árbol que se encuentra en el medio del huerto, dice así. Pero ahí hay dos árboles ahí. ¿De cuál? No sabe ella. Por eso, mirando Satanás el corazón de Eva, no tiene palabra, exactamente no tiene, sino mezclado, ¿no? Con pensamiento y tal vez no tenía interés de escuchar, pero salió así. Otra palabra que menciona, ni le tocaréis. Satanás se da cuenta, no se da cuenta. ¿Sabe, no sabe? ¿Sabe la mujer la palabra? No sabe. Por eso Satanás le dijo, no moriréis así. No morirás, sino que sabe Dios el día que comas, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿A usted le interesa esa palabra? Usted va a ser como Dios, ¿no? O sea, cuando usted quiera puede formar dinero ahí. Así. Luego también una ave, así. ¿Quisiera? ¿Quiere, no? Ya tiene dos pensamientos ahora. Un pensamiento es, comiendo se va a convertir en Dios. Pero otro pensamiento que es la palabra de Dios, comiendo va a morirse.
Depende de usted cuál quiere creer. Eva creyó, ¿qué creyó? La voz de Satanás. Por eso cuando creyó esa voz, miró ese mismo árbol. ¿Cómo miró? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Aceptando la voz de Satanás y mirando el árbol, ¿cómo miraba? Versículo 6, capítulo 3 del libro de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces la maldad del hombre no es como ustedes pensaron, ¿no? Como y yo fui, ¿no? Y bebí, cometí pecado, soy pecador, así pensaron, ¿no? O, yo no di mi ofrenda, ay, soy malo, ay, cometí pecado, soy pecador. Muchos pensaron así, pero el verdadero pecado es menospreciar la palabra de Dios y aceptar el corazón de Satanás. Ese es verdadero pecado. Amén. Ya, muchas personas ahora viven con el corazón de diablo. Así vive. Por eso hasta el día de hoy ellos creen que son pecadores. Luego las mujeres creen que son pecadoras. ¿Por qué razón creen ellos que son pecadores y pecadoras? Porque ellos están cometiendo el pecado. Así piensa ellos, ¿no? Yo soy pecadora porque engañé tal cosa, hice tal cosa. Varón también, ¿no? Varón también mirando, yo hice esto, soy pecador. Entonces, ¿qué quiere decir? Está viviendo según el corazón del diablo. Pero ellos creen eso. No creen. ¿Qué cree? Cree al diablo, cree. Y vive así. Por eso hasta ahora ellos se consideran pecador. Pero ni siquiera sabe por qué él es pecador. Sino que está pensando diferente. Piensa que es pecador por lo que comete los pecados. Hasta ahora usted no se siente así, mal, cuando comete algo malo. Ya, entonces la gente que quiere recibir la salvación, ¿qué debe hacer? Ya, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Menospreciaron la palabra de Dios y aceptaron el pensamiento del diablo, recibieron. Luego, Satanás, ¿qué hizo? Entró con gusto, ¿no?, a su corazón, se posesionó ahí. Por eso se volvió pecador. Por eso cuando un día Dios visitó nuevamente a Adán, vino al huerto de Edén, llamó por su nombre, ¿no? Tatiana, así, ¿no? Y Jorge, llamó así, ¿no? Pero Jorge y Tatiana, ¿qué hicieron? Se corrieron, se corrieron lejos se corrieron. Un día también llamó ¿a quién? A Juana, así, ¿no? Luego su esposo, ¿quién? Alberto, ¿no? Alberto, así, ¿no? Pero en vez de decir, sí señor, ¿no? ¿Qué dijo? Se escapó. Ya, ¿por qué razón? ¿Cuál es el secreto de que ellos se escaparan? Adán y Eva, ¿por qué se escaparon? Adentro ya vive. ¿Quién vive? Aunque la gente en ese tiempo grita, ¿no? ¿Quién vive? Cristo, dice, ¿no? Pero, ¿quién vive? Diablo vive en sus corazones. Por eso hasta ahora son engañados. Entonces, ¿cómo puede recibir la gracia? La misma manera. Tiene que botar ese pensamiento de Satanás, luego unir otra vuelta con la palabra.
¿Qué palabra? Génesis 2:17. ¿Qué dice Génesis 2:17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así. ¿Qué quiere decir? 2 árboles había, ¿no?, en el centro del huerto. Un árbol de la vida y otro árbol de la muerte. Eso era. ¿Qué quiere decir? Ya, recibe corazón de Satanás, va a morir. Pero recibe corazón de Dios, va a vivir. Eso quiere decir. Amén. Entonces, el mundo entero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar corazón de Satanás y unirse corazón de Dios. Entonces, uniendo al corazón de Dios, ¿cómo será? Ya, un versículo vamos a abrir. Jeremías capítulo 1, versículo 5. No se va a sorprender ya. Escuche nomás, no me va. ¿Cómo así? A mí me enseñaron así. No, por favor, sí, ahora no. Otro día sí podemos hablar. Ya, ¿qué dice este versículo? Si las personas unieran con este versículo, con esa palabra de Dios, con el corazón de Dios, entonces, ¿cómo serían todas las personas? ¿Cómo sería? Vamos a leer. Antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, dice así. No me digan nada ahora, ¿sí? Por favor. ¿Por qué? Dice que antes que ustedes nazcan, Dios ya los había santificado a ustedes. ¿Qué quiere decir? Son santos ya. Ya una persona que deja el corazón de Satanás que lo dirige hasta ahora y se une al corazón de, Dios ya me conoció desde el vientre de mi madre, antes que yo nazca ya Él me santificó, soy santo. ¿Puede entrar al cielo o no? Puede. Cualquier persona tal más terrible. ¿Usted a quién mira más terrible? Hitler. Punto de vista humano, él es bien feroz, ¿no? Porque mató muchísimo, ¿no? Claro, mató muchísimo. Según nuestro punto de vista, él es un maldito que no merece nada. Pero según la vista de Dios, si él oye también la voz de Dios, puede entrar a la gloria de Dios, aunque a usted no le gusta. Amén. Si Hitler hubiera recibido esa palabra, igual puede entrar al cielo. ¿Por qué? ¿Qué es el pecado? El pecado es menospreciar la palabra y escuchar la voz de diablo. Pero pertenecer al mundo de Satanás es ser pecador. No es hacer y luego se considera pecado, no es así. Sino pertenecer a este mundo, oír la voz de Satanás, ese mundo le hace a ustedes malditos y luego pecadores. Pero escuchar el mundo de Dios, Dios dice que antes que yo me formase en el vientre de mi madre, Él me conoció. Y antes que yo nazca del vientre de mi madre, Él ya me santificó. O sea, soy santo. Si uno con ese corazón de Dios, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Yo puedo entrar al cielo o no? ¿Puedo o no puedo? Eso es la salvación. ¿Eso es difícil o fácil? Muy fácil. Ya no quiero que ustedes confundan, ¿no? El evangelista Emilio compartió así, ¿no? Ya ustedes son salvos, ¿sí o no? Ya solamente estoy compartiendo para que ustedes tengan, ¿no?, como este corazón también. Dios ya antes que yo nazca ya me había santificado. Entonces correcto, ¿no?, que yo recibí la salvación por medio de Hebreos 10:10. No piensen que yo estoy diciendo ustedes son porque escucha la voz de Satanás. Ahora ustedes son salvos, ¿no? Claro, un salvo ya confirmado su salvación, ¿no? A mí, por ejemplo, quien me diga lo que me diga, no puede condenarme, porque
Dios por la gracia me dio Hebreos 10:10. Yo camino todos los días con ese versículo. Entonces ya ninguno de ustedes me puede condenar. Aunque usted me diga, usted es maldito evangelista, y usted hizo tal cosa, usted debe ir al infierno, así, ¿no? Usted debe considerarse pecador, así, ¿no? Yo no le voy a creer. Porque Dios es más grande para mí. Dios, ¿qué me dijo? En esa voluntad eres santo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya siendo justo ahora, ¿no? Ya somos justos, hemos pasado a otro mundo. Siendo justos, ¿puede vivir por sus pensamientos o no? Ya no, puede vivir. Depende de usted, elige, ¿qué elige? ¿La voz de Satanás o la voz de Dios? La vida de la creencia, ya nada que ver con la salvación, ya ustedes son salvos eternos. Ahora viene la vida de la fe. Ese es el inicio de la vida de la fe, la salvación. Ya nosotros hemos leído, ¿no? Como Salmos. Salmos, tengo 10 minutos para explicar. Salmos habla aquí, como dice versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya, camino de pecadores, ¿qué quiere decir? Es el mundo de Satanás. Malos, ¿qué quiere decir? Mundo, hueste, ¿qué más? Reino de Satanás quiere decir. Vamos a ver un versículo en Amós. Amós. Ya, si ustedes quieren poner acento, pone acento. Amós capítulo 9, versículo 8. Voy a leer aquí. Solamente una parte voy a leer, ¿ya? O todo lo podemos leer también. Dice así: he aquí, los ojos de Jehová, el Señor, está contra el reino pecador. Amén. Ya aquí Salmo que dice, ni estuvo en camino de pecadores, que está hablando de este reino. Ese reino es de Dios, amén. Ese reino es de Satanás. Ya un justo puede vivir todavía en este reino. Por eso la Biblia nos menciona a nosotros, como dice la Biblia, aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de diablo, así sale. Usted cuando lee este versículo, lee a malo, dice, mi vecino es malo, no voy a recibir su consejo, así. Así recibe, ¿sí o no? Pero Dios no quiere hablar de su vecino, quiere hablar del mundo de Satanás y el mundo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya en Proverbios sale, mire, Proverbios capítulo 17, versículo 4, un hombre que anda confiando en la lengua inicua. Salmo 17, 4. Proverbios capítulo 17, versículo 4. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Ya, labio inicuo, ¿ustedes han visto? ¿Han visto así un labio así que habla? Así, cuando estaban durmiendo se apareció ahí. Eso está en el corazón. Adentro del corazón está. Ahí les va a hablar. Continuamente les habla. Entonces depende, dice, ¿no? ¿Qué dice aquí? El malo, dice. O sea, una persona siendo justo, pero su vida de creencia es mala. Su vida de creencia es mala cuando escucha esta lengua
lengua detractora, lengua inicua. Vamos a ver Tesalonicenses, libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, desde el versículo 7 al versículo 9 voy a leer, hasta el 10. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo. Voy a leer. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ya es esa lengua, ¿no? ¿De quién es esa lengua? Por obra, por voluntad de Satanás, así sale. Ya él, ¿qué hace? Él engaña al mundo entero, ¿no? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. 12, 9. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya Dios está hablando a nosotros. Este espíritu inmundo engaña. ¿Cómo engaña? Por medio de su lengua. ¿Dónde está su lengua? En los corazones, así. Ahí habla a ustedes. Ya entonces, ¿qué dice Salmos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué quiere decir? Esta lengua que habla en el corazón de ustedes no tiene que andar, dice, no tiene que seguir. Esa persona es bienaventurado, dice. Amén. Ya, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ya. ¿Está confundido? La ley, dice, ¿no? Cuando habla de ley, ¿qué piensa uno? Mandamiento piensa, ¿no? Así piensa, ¿no? La mayoría piensa. Mandamiento piensa así. Pero esto es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es delicia? Delicia es pues cuando uno anhela harto, ¿no? Las hermanas, ¿ve? Cuando se enamoraron de su esposo, ¿no? Cuando eran más jóvenes, ¿no? Cómo miraba, ya se vestía, ¿no? Como para conquistar el corazón de su esposo, ¿no? Se vestía, se ponía su mejor ropa, no sé cómo harían las hermanas, pero los hermanos también, ¿sí o no? Cuando quiere, ¿no? A una mujer, ¿cómo se hace? Hasta lo que habla grueso, ¿no? Así como bien fino hace salir su voz, ¿no? Claro, pasando el tiempo ya normal, ¿no? Pero al inicio es diferente. ¿Por qué? Porque es deliciosa, ¿no? O delicioso. Eso quiere decir delicia, o sea, quiere, ama y no puede vivir sin la ley de Jehová. Amén. Y medita, dice, de día y de noche. Amén.
Pero esta es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vamos a Romanos, ya, para que se aclare. Romanos capítulo 8, verso 2. Y vamos a ver en esa ley, ¿no?, cómo Dios nos habla a nosotros. Romanos capítulo 8, verso 2. Y antiguamente también yo cuando leía Salmos y Proverbios, ay, ¿cómo es eso entonces la salvación? Me hacía confundir, ¿no? Porque habla de la ley. Ya, yo no sabía distinguir de qué ley está hablando, pero ahora, ya después de distinguir, entonces me puedo dar cuenta, Dios habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿ya? Vamos a leer versículo 2 del capítulo 8 del libro de Romanos del Nuevo Testamento. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ya, entonces, cuando Dios habla en Salmos capítulo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ya los apóstoles, algunos conocen esta ley como la ley de la libertad. Otros la conocen como la ley de la fe. Otros la conocen como la ley de Cristo, así. Amén. Ya, una persona y está a su delicia y medita de día y de noche. Versículo 3, ese es el resultado. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Qué dice? Una persona que mira esa ley, dice, ¿no? Y también su delicia, o sea, lo que más quiere, más que su esposo, más que su esposa, quiere eso, ¿no? O sea, puede imaginar esa palabra, delicia, ¿no? Amén, hermana Juana. Ay, pero no más que mi esposa, dice, ¿no? Ya, pero el que tiene, dice, encontró, ¿no? Como el tesoro, ¿no? O sea, quiere eso. Entonces, esa persona, ¿cómo va a ser? Dice, como un árbol plantado junto a corriente de agua, y da su fruto a su tiempo, dice. No cuando él quiere, a su tiempo, ¿ya? Y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, ¿qué hace? Fracasa. Amén. Ya, el hombre que mira su ojo atentamente en la ley de Jehová, esto es la ley. ¿Me hago entender? Eso es la ley. Entonces el que mira, dice, prospera, dice. Su corazón va ensanchando, su corazón va uniendo más hacia la palabra. Cuando oye la palabra, se hace uno con la palabra, como el hombre paralítico de 38 años, siendo un hombre, 38 años, viviendo una vida miserable, fracasada, pero recibiendo la palabra, uniendo con el corazón de Dios, se levantaba, podía tener otra vida diferente, prospera. ¿Quién? Quien se une a la ley de Jehová. Amén. ¿Cuál ley? ¿Qué ley le dio al paralítico de 38 años? Levántate, toma tu lecho y anda. A esa ley le dio, amén. Amén. Así le dijo, ¿sí o no? Levántate, toma tu lecho y anda. Eso es la ley de Jehová, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Da vida, da todo. Esperanza, felicidad, seguridad, da todo, da. Versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ya dos mundos Dios nos presenta como
salvos como justos. Quiere vivir según la corriente, según la influencia de Satanás, o quiere vivir por la influencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿cómo nos hablará a nosotros a través de su ley, a través de la ley de la vida? Vamos a ver Génesis capítulo 28, versículo 15. No solamente esto, sino muchas palabras que Dios ya escribió, ¿no? Y nos dijo a nosotros. Vamos a leer 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Samuel, libro de Samuel o Josué. Vamos a ver. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Capítulo 3, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Emilio: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Ya eso es una persona que medita en esa ley que Dios ya nos dio. Amén. Ya yo espero, ¿no?, que ustedes este tiempo, ¿no?, un tiempo donde vamos a desafiar, ¿no?, nuestro propio corazón, porque sí o sí, y ya algunos ya mirando, ya desde ahora ya está como recibiendo, ¿no?, pensamiento, pero otros, y como su delicia está en la palabra de Dios, mira la palabra, Dios está conmigo, Dios nunca me va a hacer fracasar porque Él me va a ayudar. Entonces ya está como afianzando su corazón hacia la palabra de Dios. Pero otros simplemente confiando su pensamiento, confiando la influencia de Satanás, no va a ser parte de esta gracia, ¿no?, que Dios nos quiere dar. Nosotros no somos nada. Pedro, él se dio cuenta, él no puede ser discípulo de Jesucristo, porque es un hombre mentiroso. ¿Por qué? Aunque él dijo, yo no te dejaré, yo no te voy a negar, aunque me sea necesario ir a morir y ir a la muerte por ti, yo voy a ir, no te voy a negar, pero finalmente él negó a su Salvador, a Jesucristo. Por eso desde aquel tiempo él se fue a su trabajo normal, que era pescador. Pero él se sorprendió cuando Jesucristo vino a su encuentro. Entonces, viniendo Jesucristo, le decía a Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces él decía: sí, Señor, yo te amo. Otra vez le preguntó: no, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Por tercera vez le dijo: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces él pensó, ¿no? Realmente yo no merezco ni amar a Dios, ni amar a mi maestro, porque yo le mentí, le menosprecié. Entonces, ¿qué le dijo a Jesucristo? Apacienta mis corderos. Entonces Pedro, escuchando esta palabra, ¿cómo se sentiría? Sabiendo que es una persona que no merece, pero que le está llamando, ¿no? Le está dando un cargo. ¿Qué cargo? Apacienta mis corderos, así sale.
Entonces él se sentía muy feliz, ¿no? Aun siendo así, pero usted me quiere así, ¿no? Quiere que yo sirva de esta manera. Entonces estaba muy agradecido Pedro. Espero que también ustedes, ¿no? Siendo unas personas que no merecía, ¿no?, entrar al reino de los cielos, pero por la sangre de Jesucristo que derramó, podíamos ahora entrar, ¿no?, el reino de los cielos. Espero que ustedes, ¿no?, con este corazón puedan servir, ¿no?, este evangelio. Así vamos a terminar, vamos a orar, después vamos a hacer la reunión general. Oremos. Y Señor, muchas gracias. Este tiempo nos diste la palabra también. Dios, este tiempo también el pastor Oxupar está compartiendo el evangelio con todos los pastores que se han presentado a este CLF, tanto en México, luego seguirá a Los Ángeles y Nueva York. Padre eterno, te bendiga, Señor, la vida del pastor Oxupar. También aquí tu iglesia, Señor, que muchos hermanos hoy vinieron a escuchar la palabra, Señor. Por eso también dele un corazón y para que puedan desafiar en este tiempo, Señor. Estamos a punto de comprar ese lugar. Dios, ayúdenos a cada uno de nosotros a tener la fe, la certeza en la palabra. Así, Padre eterno, también te entregamos este culto en tu mano, Señor. Por favor, usted establezca la palabra en todos los que han oído esta mañana y así ellos puedan tener más esperanza. Oramos así, dejando todas las cosas en tu mano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, ¿no?, vamos a culminar el culto, pero antes de culminar quiero dar algunos anuncios para anunciar el evangelio en los diferentes lugares, provincias. Los hermanos que quieren servir, ¿no?, junto a la iglesia, tenemos una cuenta en el Banco Visa. Todos los hermanos, ¿no?, que desean hacer esta ofrenda, que es para el evangelio, lo pueden hacer haciendo un depósito bancario en el número 213-84018, una cuenta en el Banco Visa. También, hermanos, tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupar, el Evangelio de San Juan, a nivel nacional, todos los miércoles a las 7 de la noche y los días sábados a partir de las 6 de la tarde por el canal Cristo TV, ¿no? Ese es el canal abierto. Entonces, a nivel nacional, todos los hermanos pueden también participar, escuchar. También todos los domingos, ¿no?, tenemos predicación dominical con el pastor Oxupar a partir de las 7:30 de la noche. Hoy también, ¿no?, a través de los grupos vamos a estar mandando los enlaces. Cualquier noticia, hermanos, también con los guías vamos a estar comunicando. ¿Está bien? Todos están en grupos, ¿cierto?, de WhatsApp, por zonas. Amén. Entonces, a través de esos grupos, hermanos, siempre vamos a estar mandando los enlaces, ¿sí? También siguen abiertas las inscripciones para las academias de IYF. Son 19 academias donde todos los hermanos que si desean, ¿no?, invitar a familiares, amigos, vecinos, ¿no?, pueden hacerlo directamente inscribiéndose. O también pueden adquirir mayor información comunicándose aquí directamente a oficina. También tenemos para niños academia de fútbol, ballet y danza, ¿sí? Tal vez entre los hermanos quieren, ¿no?, saber más información, pueden igual directamente comunicarse con la hermana Noemí Sánchez y a través de ella también poder inscribir a los niños. También se está realizando, ¿no?, actualmente la ofrenda, ¿sí?, para el CLF, para Los Ángeles, ofrenda de fe. Entonces la iglesia, ¿no?, tiene como un objetivo que es de dar un apoyo de $800, ¿sí?, y todos los hermanos que desean apoyar para esta ofrenda, entonces lo pueden hacer haciendo un depósito, ¿sí?, no un depósito, no, directamente aquí en el alfolí, en el sobre, poniendo exclusivamente, ¿no?, para Los Ángeles. Amén, hermanos. Todos los hermanos que desean pueden apoyar de esta manera. Saben, ¿no es cierto?, que actualmente se está realizando el CLF primero en México, ¿sí? Hoy creo que hoy acaba, ¿no? Entonces ya desde mañana prácticamente va a iniciar en Los Ángeles. Entonces el pastor Oxupar también va a estar compartiendo el evangelio y esperamos hallar la gracia, ¿no? Y también que nos manden los enlaces y todos los hermanos se conecten, amén. Aprovechen también para invitar a sus familiares. Entonces, como iglesia nosotros también hemos hallado la gracia, ¿no?, para poder apoyar, aunque muchos tal vez no vamos a participar, pero también haciendo una ofrenda especial, poniendo, ¿no?, en el sobre Los Ángeles, podemos hacer este apoyo. Amén, hermanos. Amén. Entonces también pedimos oración, sí, por los viajes de los ministros, aunque ya están allá, pero también hay algunos que van a viajar a los Estados Unidos, sí. Entonces pedimos el apoyo orando, ¿no?, para que sean los trámites,
También, no sé, tal vez tienen alguna dificultad, Dios también pueda permitirnos el tiempo y todas las necesidades. Sí, también pedimos oración por la casa pastoral y la compra, ¿no?, del inmueble donde hemos participado. ¿Se recuerdan? Hace un par de domingos atrás participamos en un lugar grande, ¿no?, donde ya todo está preparado, ¿cierto? También es un lugar bastante amplio. Nosotros, si adquirimos ese inmueble, directamente ya podemos ingresar, ¿no?, para preparar el culto, los lugares para los seminaristas, para el pastor, oficinas para las instituciones que manejamos, ¿no?, lo que es CELEF, IYF, Escuela Bíblica Soñadores, ¿sí? Entonces, realmente, ¿no?, por la gracia de Dios, Dios nos ha mostrado ese lugar y juntos, ¿no?, uniendo nuestros corazones, podemos también tomar una decisión y empezar a avanzar. Amén. Amén. También los hermanos, ¿no?, que vinieron por primera vez. ¿Hay algún hermano que ha venido en esta mañana, nos está acompañando por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? ¿Hay? Creo que no hay. Tal vez porque tiene miedo, tal vez no levanta la mano. Pero aún así, sí, aquí están los obreros, diáconos y guías. Pueden ver a su alrededor. Y también hemos preparado el aula del Evangelio que está en el primer piso, ¿sí? Y podemos redireccionar a todos los que nos están visitando por primera vez. Tal vez también hay hermanos que desean escuchar, igual de la misma manera pueden subir de manera libre. Amén. Así. Entonces, muchas gracias, hermanos. Nos reencontramos, ¿sí?, en el culto de oración. No se olviden, como el evangelista hoy comunicaba, todos nuestros cultos lo estamos realizando de manera presencial, ¿sí? Ya no estamos transmitiendo por las redes sociales. Sí se está transmitiendo, me parece, por la antena satelital, pero aún así, cualquier informe, cualquier noticia les vamos a hacer conocer a través de los grupos, ¿sí, hermanos? Entonces inviten, ¿sí?, los guías a sus miembros y los mismos hermanos inviten, ¿sí?, a sus familiares para que se conecten y participen aquí en la iglesia. Ahora, hermanos, vamos a tener, sí, una reunión a nivel general, que también la va a dirigir el diácono Alberto, ¿sí?, o evangelista Emilio lo va a dirigir. También se va a repartir un refrigerio. Vamos a pedir, por favor, que no se levanten, ¿sí? Solamente los hermanos o las personas